Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en otra mesa más sobre políticas públicas de este Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Pueblos Originarios, salas de lectura que trabajan en lenguas nacionales originarias. Tenemos con nosotros la presencia de Margarita Herrera del INALI, que creo que ahorita se desconectó, pero seguramente se vuelve a conectar. Hace un momento estábamos conversando con ella. Está también con nosotros Natalio Hernández del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indios, y está con nosotros Luis Gerardo Cisneros Hernández del CONAFE. Así que creo que la conversación es una conversación muy rica. Antes que nada quiero decir y subrayar que este encuentro es producto del trabajo que hicieron en conjunto muchas salas de lectura. O sea, no solo salió desde el trabajo de la Dirección General de Publicaciones, desde la Coordinación Nacional de Salas de Lectura que la lleva Sofía Trejo, sino que fueron las mismas salas de lectura, los mismos mediadores y mediadoras que trabajan este tema, quienes se estuvieron reuniendo, quienes armaron el programa y demás junto con el equipo de Sofía. Entonces, estamos en vivo, en un trabajo colectivo, en un trabajo a distancia, pero en un trabajo muy importante que se ha venido haciendo. Yo le voy a pedir a cada uno de quienes me acompañan el día de hoy que hagan una primera intervención, un primer acercamiento al tema. Hay dos cuestiones aquí que tienen que ver con esto del fomento a la lectura, y perdón que me extienda de más. Uno es cómo publicar libros en lenguas originarias, que esa ha sido una demanda que ha tenido nuestro coordinador general, que es Paco Ignacio Taibo. En cada uno de los encuentros que hemos tenido con salas de lectura de todo el país, siempre surge la inquietud, la necesidad de alguien que habla alguna lengua originaria, de decir, necesitamos que publiquen libros en Ñusabi, necesitamos que publiquen libros en nuestras lenguas, y viene ahí la discusión de sí, pero ¿cómo? Porque el mismo mixteco de Guerrero no es el mismo mixteco de Oaxaca, incluso el mismo mixteco de unas zonas de Oaxaca no es el mismo mixteco de otras. No todas las lenguas originarias tienen tradición escrita, entonces eso también es otro problema. Y el otro tema es cómo hacer fomento a la lectura en comunidades monolingües, que tiene que ver también con otro tipo de trabajo, de usos y costumbres y demás. Aquí lo importante, bueno, aparte obviamente del fomento a la lectura, que es muy importante, la lectura por placer, es la formación de esas comunidades lectoras, y son esas comunidades lectoras que crean los mediadores y mediadoras los que han ayudado a este impulso y a entender las condiciones de cada persona, que nos lleva a hacer un trabajo diferente y adaptado. Le voy a pedir para iniciar a Natalio Hernández. Él es licenciado en educación primaria, y es importante para ponerlo en la mesa aquí, él coordinó el Programa Nacional de Lenguas y Literatura Indígenas, así que de que sabe de
de qué ve el tema, independientemente del cargo que ocupe ahorita, es muy importante. También, revisando su semblanza, vi que fue director de educación informal, y aquí precisamente estamos hablando de la educación informal. Si una persona se tarda en leer un libro un día, una semana, un mes o un año dentro del fomento de la lectura, eso no importa. Lo importante es que se acerque a la lectura, la disfrute y que no le tenga miedo. Él ha trabajado en el área de educación intercultural bilingüe de la SEP y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Pues así creo, Natalio Hernández, sé que es mucho más lo que has hecho en tu vida, pero nos gustaría mucho tu reflexión primera. Muchas gracias. Nehuatl Tlapaloa y Camiac Paquilisli, noche na Juan Chitzin, Marilina Barona, Juan Tlacacintle, Tlenguala Conafe, Sihuatzintli, Margarita, Tlentequipanua y Paninali. Me da mucho gusto saludar a la maestra Marilina Barona, directora general de publicaciones, a nuestro amigo y colega que viene de CONAFE, a Margarita que se desempeña en el INALI, en fin, ni Yolpaque, Melawak ni Yolpaque, me siento muy contento. Iguaniquitos, Nehuatl ni Tequipanoa Ashkan y Pansé, Castlanahuatiloya, Melawak y Pati y Tequillo. Actualmente me desempeño en una institución muy importante, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y aquí corrijo la denominación que le dio la maestra Barona, no es Instituto de Pueblos Indios, es Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Sí, es muy importante, porque el concepto de indios hay que desterrarlo, es un concepto muy colonial, ¿no? Actualmente el concepto es pueblos indígenas, y es muy importante que vayamos construyendo un piso común para que nos entendamos. En segundo término, ahora sí, quiero agradecer muy sentidamente, muy ampliamente a la maestra Marilina Barona por esta invitación para participar en este encuentro para fomentar el trabajo de las salas de lectura de la Secretaría de Cultura de nuestra nación, de nuestro país. Los dos temas que ha puesto en la mesa me parecen fundamentales, ¿no? Yo creo que es momento de que el Fondo de Cultura Económica, de una larga tradición de publicaciones en nuestro país y que es conocido el fondo a nivel internacional y mundial, necesita abrir ya sus puertas. Ha habido encuentros y desencuentros, desinterés incluso por parte del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Han sido otras instituciones, quiero mencionar aquí lo que ya decía la maestra Marilina, la Dirección General de Culturas Populares, en ese momento como parte de Conaculta, publicó la primera serie de letras indígenas contemporáneas en forma bilingüe que coordinamos Carlos Montemayor y su servidor Natalio Hernández en una coedición entre Diana, la editorial Diana, que ya desapareció, y el Conaculta, Letras Indígenas Contemporáneas, ¿no? Actualmente sabemos que ya hay muchas publicaciones, pero estoy hablando de un momento muy importante que fue en 1994, hace 26 años, ¿no? Entonces, eso no es ningún impedimento, ¿no? Tenemos la lengua común que es el español. Lo único que recomiendo es que se publique la versión del mixteco, de la alta, de la baja, y que el español sirva de puente para ir construyendo una lengua franca, una lengua común entre los mixtecos. Los náhuatl ya estamos trabajando en ese proceso. El náhuatl de nuestro país tiene por lo menos 10 variantes. La variante de la Huasteca, la variante de la Sierra Norte de Puebla, la variante de Tlaxcala, en fin, la variante de Morelos,
de muchas regiones, la variante de la región de Jalisco, pero no es ningún impedimento, ¿no? Si no socializamos las variantes, nos vamos a llevar mucho tiempo en construir una lengua estándar entre las distintas variantes, ¿no? No hay que tenerle miedo. Yo creo que el Fondo de Cultura Económica ya se ha tardado demasiado, incluso el tiempo que lleva la nueva administración. Otras universidades nacionales y extranjeras han publicado textos en lengua maya de escritores de diferentes lenguas, ¿no? Tenemos incluso publicaciones en la Sorbona de París, en la Universidad de Holanda, en muchas universidades de Estados Unidos, ¿no? En Italia mismo han publicado textos literarios en forma bilingüe, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. No hay que tener miedo. Yo espero ver que en este año yo incluso ofrecería mi colaboración, ¿no? Como lo hizo en su momento Carlos Montemayor, que fue el curador junto conmigo para la serie Letras Indígenas Contemporáneas, ¿no? Entonces, paso al segundo punto. ¿Cómo fomentar la lectura en lenguas indígenas? La maestra Barona decía que qué hacer con los niños monolingües, pues fomentar el gusto por la lengua, disfrutar la lengua y junto con escuchar su lengua, que escuchen el español. Sí, no estamos hablando ya de un país monolingüe. El monolingüismo de hace 100 años efectivamente era de alguna manera una limitante. Hoy día los niños y los jóvenes son bilingües en muchos casos. Son casos excepcionales en donde vamos a encontrar niños monolingües, ¿sí? Entonces, hay que fomentar el gusto por escuchar la lectura en las diferentes lenguas. Cada lengua tiene su propia música. Esto lo vimos mucho con Montemayor durante 30 años, ¿no? Él se ponía a escuchar los poemas, los relatos en maya, decía, a ver, otra vez quiero escuchar que leas nuevamente el texto porque quiero escuchar la música de la lengua zapoteca, ¿no? Y entonces los hablantes se ponían a repetir, ay, dishasa, dishasa, dishasa rusinabina, nana sanitilú, dishigubisaka. Y lo estoy haciendo en zapoteco porque yo no hablo zapoteco, ¿sí? Pero hay un poema emblemático escrito por Gabriel López Chiñas hace 100 años prácticamente que dice, ay, dishasa, dishasa, ay, zapoteco, zapoteco, lengua que me das la vida, yo sé que morirás el día que muera el sol, ¿sí? Entonces, en náhuatl es lo mismo. Ni huicatia totlacheles, ni quien huicatia tocnigua ni guantlaltipactli, tonantis tlaltipactli, y pampa totlacheles, quehuac xochitl, iguan quehuac huicatl, xochitl, iguan huicatl. Canto a la vida, al hombre y a la naturaleza, a la madre tierra, porque la vida es flor y es canto, es en fin flor y canto. ¿Cómo no les va a gustar a los niños? Hagámoslo sin prejuicios, sin temores. Abramos la mente y el corazón de los niños indígenas y de los mestizos y construyamos puentes de interculturalidad y de empatía cultural. Hay mucha resistencia, muchos prejuicios, pero son más las gentes que están ya transitando por esta vía de la diversidad como un espacio de diálogo entre lenguas y culturas. Yo aquí dejaría mi primera participación. Muchísimas gracias, Natalio, y definitivamente no somos, y afortunadamente no somos un país monolingüe. Pido una disculpa porque efectivamente aquí estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de culturas, estamos hablando de naciones que no solamente están en una entidad federativa, sino que es la cultura y la nación náhuatl, aunque hablen con variantes, pero de todas maneras es una misma nación. Y desde luego avancemos, y es un poco el propósito, mucho el propósito de este encuentro, en esa construcción de puentes de interculturalidad
para acercar la lectura a los lectores y las lectoras actuales y potenciales. Ahora le pedimos a Luis Gerardo Cisneros, que él nos acompaña del CONAFE. Él ha estado ligado a jesuitas de la Teología de la Liberación y desde ahí tuvo una experiencia de educación popular, que creo que también es una vertiente muy importante que tiene mucha relación con el trabajo que se hace en las salas de lectura, esa experiencia de la educación popular. Él ha trabajado además en zonas como Nezahualcóyotl y demás, donde han adaptado la propuesta original de Freire, pero a las condiciones de esos lugares. Como promotor de la relación tutora y la construcción de comunidades de aprendizaje, creo que su presencia en esta reunión y en aprender a aprender en colectivo es clave para el fomento a la lectura en estos espacios. Muchas gracias y una primera intervención, por favor, Natalia. Gerardo, perdón. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradezco la invitación a participar en este hermoso evento y reciban un saludo afectuoso y muy cordial de nuestro director general, Gabriel Cámara, y de la maestra Pilar Farrés, directora de Educación Comunitaria. A mí me gustaría empezar hablando del modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, el ABCD. Lo comento porque es el paraguas, es el marco de referencia para trabajar la cuestión de la lectura, la escritura, la expresión oral, las operaciones matemáticas. Sí, entonces, a mí me gustaría centrar la atención en esta imagen, en la imagen que ustedes están viendo. Aquí tenemos a dos instructores, hoy les llamamos líderes de educación comunitaria, que están estudiando. Uno es el tutor, y es el tutor porque domina un tema que comparte a un compañero de manera solidaria. El otro es un estudiante. Este estudiante se interesó en el tema que le ofreció su tutor. Entonces, ambos están en un espacio están haciendo relación tutora. Este encuentro es un ejemplo, se dio en Valladolid, Yucatán. Son LEC que trabajan en el medio indígena, en servicios indígenas, y están dando tutoría, ¿sí? La tutoría es una relación educativa que parte de unos principios, el que les acabo de decir, el principio de alguien que domina un tema y otro que está interesado en aprenderlo. Dicho esto, por medio del diálogo comienzan a construir y aprender a aprender, que de eso se trata el modelo ABCD, de aprender a aprender. En esta relación entre el tutor y el estudiante es una relación de respeto, es una relación de iguales, una relación horizontal, ¿sí? Lo mismo sucede con el objeto de aprendizaje entre el estudiante y el tutor. Son maneras en que se relacionan con el material de estudio tanto el tutor como el estudiante. Bueno, viendo que las relaciones educativas son la base de todo este planteamiento, la atención personalizada que responde al ritmo e intereses y estilo de aprendizaje del estudiante, el tutor la tiene que ir acomodando. ¿Qué quiere decir esto? El tutor con el estudiante, ¿sí? Comienza a trabajar con él un tema, hace que él aprenda a aprender, no le da las respuestas,
y se amolda, hace una tutoría a la medida. Dos cosas importantes quiero destacar ahorita. Primero, que al hacer una tutoría de manera personalizada, se atiende la diversidad, ¿sí? Y dos, al ser un diálogo de respeto, horizontal, de iguales, donde comparten propósitos de aprendizaje, se está dando una construcción de la interculturalidad. No busquemos algo dicho o grandes conceptos. En esta simple relación entre el tutor y el estudiante se da la interculturalidad cada vez que el tutor interroga al estudiante, que le pregunta, que sigue la ruta de su pensamiento, ¿sí? Esto es, una de las cosas importantes que me gustaría destacar. La otra, en CONAFE, contestando un poco las preguntas que nos hicieron al principio, ¿sí? En CONAFE se hizo una experiencia muy importante con los hacedores de la palabra. Se sacó una convocatoria, en esa convocatoria se invitó a los estudiantes de las diferentes lenguas a que escribieran, de los diferentes niveles, escribieron cuentos, adivinanzas, trabalenguas, consejos, inventaron cuentos y toda esta serie de cosas. Lo importante aquí es que esta producción empoderó el estudio de las lenguas y principalmente hizo que se viera que las lenguas indígenas también se escriben. Y una cosa importante, ¿sí? Estos fueron insumos y lo siguen siendo para la lectura de los diferentes grupos de cada una de las diferentes lenguas. ¿Cómo hacerle para fomentar la lectura en comunidades monolingües? A partir de lo que le estaba platicando yo, del modelo ABCD, de la relación personal, del aprender a aprender, la cuestión de la lectura, la escritura, son cuestiones de disfrute. Se hacen en un marco de interés del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante propone su tema de estudio, ¿sí? Y hay un tutor que lo comienza a guiar. Y es a partir de esta relación que comienza a leer, comienza a escribir y comienza a dialogar sobre diferentes aspectos de su cultura. Yo aquí le dejaría, seguiré abundando en esta cuestión del modelo ABCD. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. De lo que tú mencionas, creo que es muy importante este tema de la tutoría personalizada. Tiene que ver con la forma como funcionan tanto las salas de lectura como los clubes de lectura, los espacios colectivos que algunos ya tienen 25 años, otros incluso se acaban de formar recientemente, aún en época de pandemia el año pasado surgieron salas y clubes de lectura. Y sí, es alguien que se acepta, que tiene la voluntad de acercarse a un espacio porque tiene algún interés por la lectura, mínimo que sea, tiene algún interés o curiosidad por la lectura. Y aquí algo que es importante y que un poco lo saco de la reflexión de lo que tú estás comentando, es un cruce de saberes porque la persona que lleva la sala de lectura propone un libro, lleva un libro para leer, pero cualquier libro, ya sea Canek o ya sea Crimen y Castigo de Dostoyevsky o cualquier lectura, nuestra visión del libro no puede ser la misma de una persona que vive en una comunidad originaria a una persona de la ciudad que no tiene ninguna, no tiene cultura ancestral. O sea, la visión que podemos tener de un libro
varía muchísimo. Entonces, una sala de lectura se puede convertir en un espacio muy rico a la hora de que se está hablando de una lectura, se está trabajando esa lectura y hay 5, 10, 4 visiones diferentes de ese libro. Seguramente cada quien tomó un elemento que tenga que ver con la idiosincrasia, que tenga que ver con aquello que nos constituye como personas, de aquello que heredamos culturalmente de nuestra comunidad. Entonces, podemos seguir trabajando por ahí. Ahora le pediría a Margarita, que bueno que se pudo volver a conectar, lo celebramos. Ella nos acompaña de parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Ella, que ha asesorado a quienes hablan lenguas originarias para trabajar proyectos editoriales y ha colaborado en la colocación o sea, cómo llevar las publicaciones del INALI, cómo colocarlas, cómo distribuirlas, cómo llevarlas por todo el país, es parte de los trabajos en los que ella ha estado involucrada. Entonces, creo que su experiencia es muy útil para este encuentro. Margarita, si gustas darnos un primer acercamiento, por favor. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Espero escucharme bien. Me tuve que cambiar al celular porque, perfecto, como dice mi marido, los fierros no tienen palabra y justo cuando entramos se descompuso. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes. A nombre de mi titular, el licenciado Juan Gregorio Regino, agradezco a Marilina, le agradezco también a Sofía Trejo por la invitación y la verdad es que me siento muy honrada, muy nerviosa por estar en este evento, porque he escuchado tantas historias tan maravillosas de los promotores, de los mediadores de lectura que pues yo creo que motivan, ¿no? Y me hacen sentir orgullosa de estar en este momento aquí. Yo quisiera empezar esta primera parte planteando que el hablar una lengua, o sea, la lengua, el uso de la lengua no es solamente un derecho cultural, ¿no? O sea, el usar la lengua materna no es solamente un derecho cultural, es un derecho inalienable, es un derecho humano inalienable al individuo, ¿no? Es indispensable para el desarrollo humano el que pueda uno tener una convivencia social en la propia lengua, ¿no? Y bueno, el Estado que tuvo a bien implementar hace algún tiempo esta política monolingüe y monocultural, pues violentó de manera drástica este derecho, no solamente no prestando los servicios en la lengua, ¿no? Como el de educación, salud, etcétera, sino que incluso prohibiendo el uso de estos servicios, prohibiendo el uso de esta lengua en estos servicios, ¿no? Caso concreto, la escuela se castigaba por hablar la lengua indígena en el espacio escolar. Creo que Miriam, quien participó en la mesa que nos antecedió, describió de manera maravillosa las problemáticas que generó esta política discriminatoria y que, bueno, retomando el propio concepto de Yasnaya, lingüicida, ¿no? Y bueno, yo creo que revertir esta tendencia del desplazamiento de las lenguas indígenas se vuelve todo un reto, entre otras cosas por el profundo arraigo que existe incluso entre la misma población indígena, de que las lenguas son un obstáculo para el progreso. Hoy en día todavía escuchamos a mucha gente hablar de forma despectiva de las lenguas indígenas como dialectos, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los retos más grandes que tenemos, quienes trabajamos en pro de las lenguas y en reivindicar el lugar que deben ocupar las lenguas indígenas en el país, el convencer a aquellos que se les arraigó de manera intrínseca el hecho, la creencia de que las lenguas indígenas son menos que un idioma, que no sirven para nada y que van a obstruir el progreso o el avance de las personas, y por eso ya no hay que enseñárselas a las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que para revertir esta tendencia, el hecho de que se haya publicado la Ley General de Derechos Lingüísticos en 2003 fue un paso muy grande, muy importante, y bueno, con esa misma ley pues se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que si bien es cierto, otras instituciones como lo que en aquel entonces era la CDI, ya venían trabajando sobre esta temática, no era el único tema que trabajaban. Entonces, el crear una institución que se encargara de este tema en específico
permitió tener avances significativos, entre los cuales cito como yo creo que uno de los más importantes, pues contar con un catálogo, ¿no? La primera tarea que nos dieron fue cuántas son y cuáles son las lenguas que se hablan en México, ¿no? Entonces, que llegó a la conclusión, después de muchos estudios y muchos trabajos y muchas discusiones, de que en México existen 11 familias lingüísticas. Estas 11 familias están compuestas por 68 agrupaciones lingüísticas, cada una correspondiente a un pueblo indígena. El pueblo zapoteco, la agrupación zapoteca, el pueblo náhuatl, la agrupación náhuatl. Y 364 variantes lingüísticas, que como bien hemos comentado, existen, y bueno, voy a leerlo textual, que es una variante, que es una forma de habla que, punto número 1, presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación, y B, implica para sus usuarios una determinada identidad sociolingüística que se diferencia de la identidad sociolingüística de los usuarios de otras variantes. Esto es, pongo por caso concreto, el zapoteco. No es lo mismo el zapoteco de Valles, el zapoteco de la Sierra o el zapoteco de Juchitán, ¿no? O sea, yo creo que sí es muy importante que tomemos en cuenta que esta variación puede hacer que algunas de estas variantes no sean inteligibles entre sí. Por ello es muy importante que, bueno, el instituto recomienda que en tanto no se tenga los estudios o los avances suficientes para saber qué lenguas o qué variantes pueden considerarse como la misma lengua, que cada variante sea tratada para efectos de prestación de servicios. O sea, no quiero decir la desagregación o la desagrupación de los pueblos indígenas, ¿no? Es para efectos del gobierno, que el gobierno ofrezca servicios que tomen en cuenta la variación dialectal. Esa sería, por un lado, uno de los grandes logros, y por el otro, el poder identificar en qué parte o en qué situación se encuentran las lenguas indígenas. Para ello se dio a la tarea al instituto de hacer una clasificación con base en su nivel de riesgo, tomando por un lado como indicadores, uno, el número de hablantes, dos, la vitalidad. Esto se mide contando el porcentaje de niños, de jóvenes de 3 a 14 años que hablan la lengua indígena con respecto a la población en general. Y 3, la dispersión. Esto es el número de localidades en los que se habla la lengua. Y tomando en cuenta esos factores, se puede diferenciar a las lenguas o a las agrupaciones lingüísticas, perdón, a las variantes lingüísticas en 4 grandes grupos. En muy alto riesgo de desaparición, en alto riesgo de desaparición, en riesgo mediano y en riesgo no inmediato. Cabe señalar que aún con estas 4 clasificaciones, después de los estudios que se hicieron por parte del instituto, se llegó a la conclusión de que todas las lenguas indígenas se encuentran en riesgo. Y bueno, esto sería, en términos generales, lo que podría yo plantear con respecto a lo que la institución ha hecho en materia de preservación, difusión y respeto a los derechos culturales como los primeros avances. Yo dejaría hasta aquí mi intervención por el momento y me desconecto un ratito para ver si me puedo conectar a la computadora nuevamente. Perfecto, gracias Margarita. Y yo subrayo especialmente el tema de la importancia y el derecho a la diversidad. El derecho, no solo, como dice ella, el derecho cultural a hablar cada quien su lengua, sino como un derecho humano básico, porque tiene que ver con tu identidad esencial como persona. Entonces, es importante que avancemos hacia allá y no como una sociedad pareja de que todos somos mestizos y todos somos iguales. Increíblemente, fue hasta 2020 el primer censo en el que se incluyó la pregunta de si alguien era afromexicano. O sea, es increíble que eso apenas haya ocurrido en antier, en lugar de que esto lo tengamos desde el origen. Y es parte de ese no reconocimiento a la diversidad nacional.
una segunda intervención de cada uno, ya con estos comentarios que hemos venido haciendo, que ha venido haciendo cada uno de ustedes, así como yo decía que la lectura de un libro es muy diferente si lo leo yo sola en mi cuarto y me quedo con mis saberes. De todas maneras, el libro seguramente me va a enriquecer, va a ser una delicia, pero es muy diferente cuando ese libro lo comparto, cuando ese libro va y viene con otros comentarios de otras culturas, de personas de otras culturas. Entonces, me gustaría esta segunda reflexión para que entonces ya pudiéramos pasar hacia un escenario más de cierre de la mesa que tendría que ver con los retos y con las tareas en el futuro inmediato, los retos y las tareas incluso en esta condición de pandemia. Entonces, una intervención breve de qué reflexión les brinca ya al calor de este primer diálogo en la conversación. Entonces, me gustaría empezar con Luis Gerardo, si te parece bien. Ok, sí, a mí me gustaría poner el énfasis nuevamente en la cuestión de la relación tutora. Este aspecto de la relación tutora posibilita la atención personalizada, lo cual posibilita la cuestión de la atención a la diversidad. Estudiantes en contextos indígenas, niños en los circos, migrantes, padres de familia, madres de familia, en fin, todos estamos involucrados en esto, en esta relación. Y asimismo, como nos formamos, queremos que se formen nuestras figuras educativas. Una de las cosas importantes es que nosotros, al desarrollar algo que le llamamos el ciclo de la relación tutora, que son una serie de pasos, ¿sí?, que nos ayudan a aprender, lo que estamos haciendo ahí por medio del diálogo, estamos incluyendo al otro. Incluir al otro quiere decir escucharlo, respetarlo, seguir su construcción del pensamiento en cuanto al aspecto del tema. Una de las cosas importantes es que nosotros, tutores, somos también estudiantes, y los estudiantes pasan a ser tutores y se forma una cadena, una red de aprendizaje que después adquiere el nombre de comunidad de aprendizaje. Es un lugar, imagínense, un salón de clases donde cada quien está estudiando un tema que le interesa. Está estudiando a su ritmo, a su estilo, utilizando los medios que requiere para hacerlo. Entonces, en este ciclo de la relación tutora, la cuestión de la lectura, la cuestión de la escritura son constantes. Se lee al principio como un regalo de lectura en CONAFE. Se lee para dialogar con el autor cuando se están analizando los textos que se estudian. Se lee y se escribe cuando uno registra la manera en que está ocurriendo el aprendizaje, los descubrimientos que está haciendo. Una especie de metacognición, de entender de qué manera estoy aprendiendo, de qué manera me estoy apropiando de nuevas estrategias para aprender a aprender. El énfasis está en que la lectura, la escritura tienen el propósito que el estudiante les quiera dar para apropiarse de un tema, principalmente a partir del disfrute. Muy bien, para continuar así, ya sin resumen, Margarita, por favor. Perdón, bueno, no tengo ahorita el antecedente. El segundo punto era la misión de las instituciones y el objetivo que perseguimos con la promoción de la lectura. Yo creo que es muy claro, ¿no? O sea,
¿Qué buscamos promoviendo la lectura? Para nosotros como instituto, la lectura o la promoción, el fomento a la lectura no es en sí un fin, sino un medio, ¿no? Así como para CONAFE la lectura es un medio para la transmisión de los aprendizajes, para nosotros es un medio para la promoción, el desarrollo, el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Yo creo que por ahí es por donde debemos de caminar. Parte de las acciones que tiene el instituto o en la finalidad última de es promover el fortalecimiento, desarrollo y revitalización de las lenguas indígenas. Dice la ley general su preservación, pero a mí esta palabra no me gusta mucho porque habla de que es algo así que tenemos que cuidar y que se quede como está, ¿no? Que ya no se mueva. Y yo creo que más bien, al ser algo vivo, la lengua tiene que evolucionar y cada una de las lenguas tiene que desarrollarse. Entonces yo prefiero usar la palabra desarrollo a conservación o preservación. Y en este sentido, bueno, creo que es muy importante la interacción que debe de haber entre las diferentes instituciones. Ya hemos tenido trabajos con CONAF, hemos tenido trabajos con la Dirección General de Publicaciones, tenemos muchísimo trabajo con el INPI para llevar a cabo acciones no solamente de fomento a la lectura, sino de revitalización de las lenguas. Dependiendo de su situación de riesgo, es que tenemos que establecer estrategias muy particulares. Y sabemos que incluso esta desagregación de grado de riesgo por variante a veces se queda corta, porque, por ejemplo, nos acaba de pasar en el caso del Mazahua. Es una lengua que tiene mucha fortaleza como variante lingüística. El Mazahua de Oriente es muy, muy fuerte. Sin embargo, hay comunidades, en el Estado de México, pero hay una pequeña comunidad en Michoacán que habla la lengua y que ya tiene muy, muy poquitos hablantes, ¿no? Entonces, esta situación hace que, aun cuando las variantes están muy fuertes, no quiere decir que la realidad sea la misma en la localidad de 3 kilómetros allá que la de 3 kilómetros acá, ¿no? O sea, hay mucha variedad y esa variedad hace que tengamos que tener estrategias muy precisas para poder desarrollar actividades muy concretas. O sea, no podemos llegar a los ayapanecos, no podemos llegar a ofrecerles actividades de promoción y fomento a la lectura, porque los pocos hablantes del ayapaneco que todavía sobreviven, uno, pues ya casi no ven, ¿no? Dos, su educación mayor fue segundo, tercero de primaria, ¿no? Entonces, hay otro tipo de estrategias, hay otro tipo de cosas que se tienen que hacer con ellos y depende mucho, entre otras cosas, del grado de riesgo, pero también de las condiciones socioculturales que prevalezcan en la comunidad. Y yo creo que los promotores, los mediadores de la lectura son muy conscientes de eso y han establecido estrategias maravillosas para poder llevar a buen puerto sus actividades. Lo que platicaban el primer día acerca de la oralidad, cómo rescatan la experiencia de los abuelos, cómo invitan a los abuelos a participar en sus salas de lecturas para que cuenten las historias y que con ello recuperen ese orgullo y ese sentimiento de que todavía son útiles y de que lo que ellos dicen es importante y es digno de ser contado y es digno de ser rescatado. Yo creo que es muy, 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 muy valioso. Y bueno, hasta aquí dejaría la intervención en esta parte. Pues sí, revalorar, reubicar en el imaginario colectivo nacional a las lenguas originarias seguramente contribuirá a este sentido de orgullo y pertenencia de quienes las hablan o de quienes por lo menos las entienden porque las han escuchado desde que nacieron. Para seguir en esta reflexión, Natalio, por favor. No se escucha. A ver, voy a ver. Ya, listo. Sí, listo. Maestra, Varona, una pregunta. ¿Esta es la última ronda? No, yo digo que después de esta un poco breve, ya pasemos a una tercera ronda, que mi propuesta es que la tercera ronda hablemos de eso hacia adelante, esos retos. Los retos. ¿No? Muy bien, muy bien. Yo aquí subrayaría
lo que el maestro Luis Gerardo ha estado insistiendo, que es la promoción de la escritura y la lectura a través del proceso educativo. Desde luego que CONAFE tiene una gran experiencia comunitaria y ha logrado colocar en el escenario nacional de cómo desde CONAFE el trabajo comunitario en muchos aspectos ha revitalizado la lengua. Por ejemplo, yo conozco la serie Hacedores de la Palabra y es una riqueza literaria en forma bilingüe, ¿no? Y entonces el trabajo de CONAFE tiene que ver mucho con el trabajo de la Dirección General de Educación Indígena, que es un proyecto macro en el sentido de que la Dirección General de Educación Indígena tiene una cobertura nacional, tiene mayor cobertura en los estados, y entonces a mí me sorprende que no hayan invitado a la Dirección General de Educación Indígena porque es su ámbito de competencia, la educación básica, la educación primaria bilingüe. Incluso tiene una gran riqueza de publicaciones. Han hecho concursos de niños para que escriban relatos, cuentos, adivinanzas, historias, y es una colección riquísima porque han publicado antologías de los alumnos que han ganado los premios. Y lo apunto y lo dejo en la mesa porque me parece muy importante lo que ha estado reiterando el maestro Cisneros. Por otro lado, yo recomendaría al Programa Nacional de Salas de Lectura que hiciera un acopio de los materiales bilingües publicados. Por ejemplo, este libro que ahora muestro es el resultado de un concurso que la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe promovió en el municipio de Huatlatlauca en 2003. Es decir, este material tiene 17 años prácticamente. Y la SEP, la Secretaría de Educación Pública, ha hecho tirajes muy amplios y están ya en las bibliotecas escolares, ¿no? Son relatos bilingües, igual que la colección Hacedores de Palabras del CONAFE. Por otro lado, recomiendo que el Fondo de Cultura Económica pudiera establecer una colección de textos bilingües de literatura contemporánea en lenguas indígenas para jóvenes y adultos. Incluso muchos de estos textos de la serie Voces de Antiguas Raíces de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas tiene por lo menos 15 títulos. Por otro lado, la propia institución que ahora represento, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tiene un acervo importante, y dentro de este acervo de textos en lenguas indígenas, que pues hay bastantes, hay una colección también de literatura contemporánea en lenguas indígenas, por lo menos unos 10 títulos dentro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Por otra parte, la propia Dirección General de Culturas Populares, ahora formando parte de la Secretaría de Cultura, ha publicado las obras de los ganadores del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas. Y finalmente, hay una colección de literatura contemporánea en lenguas indígenas de Pluralia, que es una editorial independiente. Incluso estos textos se venden en las librerías del Fondo de Cultura Económica, pero hay una gran ausencia y un vacío en el Fondo de Cultura Económica de la literatura contemporánea en lenguas indígenas. Incluso Margarita, que representa al INALE, no lo ha mencionado, pero hay muchas publicaciones de textos de literatura en lenguas indígenas en el INALE. Yo creo que más allá de este planteamiento formal de las variantes y de los derechos lingüísticos, tenemos que hacer un esfuerzo todos para prestigiar las lenguas, escuchándolas, escribiéndolas, gozándolas, hacer que los niños indígenas en espacios multilingües lo compartan con los niños mestizos,
Por ejemplo, en las regiones interculturales de Papantla, de la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra de Oaxaca, hay ya una interacción permanente entre niños mestizos y niños indígenas. Hay que enamorar a los niños y niñas indígenas con la literatura de nuestros pueblos, como lo ha dicho la maestra Barona, en el sentido de que hay un universo maravilloso, un universo simbólico, relatos maravillosos de los pueblos. Por ejemplo, los mijes de Oaxaca, los ayuk de Oaxaca dicen que el árbol del tule es el bastón de mando de su rey Condoy, y su rey Condoy tiene vida. Para ellos el rey Condoy no ha muerto, vive en el Zempoaltépetl, que es tan poderoso que el árbol del tule, conocido mundialmente, es su bastón de mando. Y así como ese relato, hay muchos entre los idiomas, las lenguas originarias de nuestro país. Yo celebro de verdad, maestra Barona, que se haya abierto este espacio y este segundo encuentro de mediadores de lectura en las salas de diferentes partes de nuestro país para abrir estos espacios de diálogo intercultural a través de la literatura en diferentes lenguas indígenas de México. Pues muchas gracias, maestro Natalio. Creo que no me faltó nadie, ¿verdad? En esta segunda ronda, no. Digamos que lo que queda muy claro es la imperiosa necesidad de sumar esfuerzos. Hemos tenido reuniones, yo fui al INALI alguna vez, he ido al Instituto de Pueblos Indígenas, hemos tocado puertas, desde luego el CONAFE también en la anterior gestión, porque acaba de haber un cambio, incluso en la nueva buscamos adquirir libros, en fin, hemos estado haciendo intentos para llegar, para acercarnos a esos textos, a esas publicaciones que ya tienen las instituciones y que pueden servir para facilitar el trabajo de mediadores y mediadoras que trabajan con comunidades originarias. Aquí es importante también, perdón que me extienda, pero es importante subrayar que mediadores y mediadoras trabajan con comunidades originarias no solamente en su lugar de origen, no solamente en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, etcétera, en Sonora, sino que trabajan con migrantes agrícolas en San Quintín, en Nayarit, en Sinaloa, pero el trabajo de alguna manera es semejante, por decirlo así, por lo menos en contenido. Aquí estamos hablando, nosotros como parte de este equipo conjunto de Fondo de Cultura, Educar y Dirección General de Publicaciones, a esta parte del equipo nos tocó trabajar el fomento a la lectura. Y por eso llevamos la coordinación de salas de lectura y de clubes de lectura que se han estado formando más y más, lo mismo que salas de lectura. Los dos son programas vivos y programas que han venido creciendo. Este encuentro, y lo vuelvo a subrayar, este encuentro es producto no solo del trabajo de quien coordina a nivel nacional las salas de lectura, sino es producto de las salas de lectura que están involucradas en este tema y que después de trabajar en mesas de trabajo regionales con el tema de lenguas originarias, fue que surgió la necesidad de este encuentro. Entonces, estamos avanzando y estamos avanzando escuchando y de la mano de quienes hacen el trabajo directamente con las comunidades. Y por eso creo que eso le da más fuerza a lo que estamos haciendo. Hacia adelante es algo muy importante y como digo, desde luego de aquí tiene que salir una coordinación mucho más estrecha entre los aquí presentes, entre estas instituciones. El Fondo de Cultura está a nada de publicar porque tuvo problema con las imprentas que prácticamente el año pasado estuvieron casi todo el año cerradas, pero está a punto de salir una antología que seguramente ya estaremos presentando y difundiéndola ampliamente, una antología de poesía en lenguas originarias que que se basa en poesía de muchísimas lenguas, de muchos autores y autoras, y es poesía, fundamentalmente poesía contemporánea, poesía reciente. Entonces creo que ese material también nos va a ayudar mucho y espero que enriquezca
a las salas de lectura. Pues sin más, creo que podemos pasar a una última ronda. Ahora sí, hacia adelante, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el reto o qué es lo que estamos haciendo como instituciones para, qué es lo que nos trae en este encuentro, hacia el fomento de la lectura en comunidades indígenas y en lenguas originarias? Entonces, si les parece bien, me gustaría que empezáramos este último bloque, este cierre con Margarita Herrera, por favor, Margarita. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante, retomando lo que comentaba el maestro Natalio, efectivamente el instituto dentro de sus funciones tiene el desarrollo de materiales literarios, gramáticas, normas de escritura, que son herramientas precisamente para fomentar la escritura. Apostamos a la escritura a la escritura y a la lectura como piezas fundamentales que pueden coadyuvar al desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas, y creemos firmemente en que esto es posible, como ya bien comentaban, con el apoyo de otras instancias, precisamente derivado de los trabajos que se tuvieron con la Dirección General de Publicaciones en 2018. Para 2019, el programa editorial del instituto se focalizó básicamente en el desarrollo de materiales de lectura para niños y jóvenes. Desafortunadamente, la pandemia pues, nos detuvo el desarrollo de actividades de fomento a la lectura en comunidades. Nosotros teníamos programado llevar estos materiales a las comunidades. Muchos de estos están escritos en lenguas de Oaxaca. Desafortunadamente, la pandemia no nos lo permitió, pero este año pensamos hacerlo, ¿no? Estamos convencidos de que el desarrollo de las normas, alfabetos y material de lecturas es efectivamente un logro. El reto es que se usen, que se difundan. Desafortunadamente, los recursos con los que cuenta el instituto para la producción editorial son muy escasos, y nos es posible nosotros solos llevar a cabo ninguna de las actividades, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los materiales ya están disponibles en la página del instituto. La página, el micrositio se llama Dutzlab, que en Tene quiere decir libro o escrito, y bueno, pensamos que es necesario, por un lado, llevar a cabo talleres para el uso de la norma de escritura, porque si bien es cierto que sí hay materiales de lectura, como ya bien comentó el maestro Natalio, y hay esfuerzos por la alfabetización en la lengua, estos muchas veces son insuficientes porque se alfabetiza solamente a aquellos que no saben leer, pero hay muchas personas hablantes de lenguas indígenas que no fueron alfabetizados en su lengua. Nosotros tuvimos la experiencia en mis primeros años en el INALI. Les pedimos a las personas que escribieran una palabra en otomí. Estuvimos un encuentro con otomí, les dijimos, escriban una palabra en otomí con lo que se identifiquen. El 50%, y después intercambiamos los papelitos para ver a quién correspondía la palabra, ¿no? El 50% de las personas no pudo leer el papelito que le tocó. Entonces, y estamos hablando de que era la misma variante, o sea, eran todos otomís del Valle del Mezquital, o sea, ni siquiera eran problemas de variación dialectal, era problema de que la gran mayoría aprendió a leer y escribir en español y no tenían la capacidad. Y aun cuando las personas sepan leer en su lengua, si nosotros les presentamos un texto bilingüe, lo que va a pasar es que se van a ir al español. ¿Por qué? Porque su hábito lector está en español. Generalmente leen español, aprendieron los conocimientos científicos en español, su lectura recreativa, la gran mayoría es en español. Tenemos una dicotomía, que no hay materiales en lenguas indígenas porque no hay quien los lea, y no hay quien los lea porque no hay suficientes materiales, ¿no? Entonces, tenemos que romper ese círculo vicioso. Yo creo que las alternativas serían, efectivamente, por un lado, impulsar una política lingüística una política editorial, la lingüística también, pero la editorial principalmente, que fomente
la creación de materiales no solamente para la literatura recreativa, la literatura científica, el aprendizaje, textos académicos, noticias. Tenemos que abrir los espacios para las diferentes literaturas indígenas, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, el fomento y el incremento de la tradición oral. Y buscar estos nuevos, estos géneros propios de los pueblos indígenas también creo que es muy importante, aun cuando ya hay premios y estímulos a la creación literaria en lenguas indígenas, de la cual han salido grandes escritores. Tenemos caso concreto del PRIA, el premio Nezahualcóyotl, entre muchos otros, y que incluso los premios a nivel nacional de creación literaria ya están considerando también las lenguas originarias como parte de las lenguas nacionales, que aplaudo, por supuesto, la gestión. Sí es necesario que se difunda más entre los pueblos, entre las comunidades indígenas, y fomentar entre las personas hablantes de lenguas indígenas el hábito de la lectura para ser leídos en su lengua. Muchos de los textos bilingües pues terminan siendo vistos, leídos por personas hablantes de la lengua española y disfrutados por hablantes de la lengua española desde el español. Entonces yo creo que el generar este gusto, este placer por leer desde la lengua, por escribir desde la lengua, yo creo que son de las cosas más importantes que tendríamos que tratar, ¿no? Yo quisiera aprovechar el espacio para hacer el comercial y invitar a los promotores de lectura, mediadores que nos están viendo, a que se acerquen también al INALI, a acercarnos con la Dirección General de Publicaciones, para que participen con nosotros en este 2021 en el programa de fomento a la lectura en comunidades que tenemos. Lo vamos a hacer en Oaxaca, estamos emprendiendo actividades con 5 materiales de fomento a la lectura. Lo vamos a hacer en Guerrero e Hidalgo y en Yucatán, con materiales de lectura. Sería cuestión, ya quisiera verlos presentado, creo que no hay suficiente tiempo, pero pues lo podemos platicar, Marilina, ya después en corto, para poder combinar estas actividades con ustedes, ¿no? Y poder llegar de manera mejor a las comunidades. Yo creo que esto es con respecto al fomento a la lectura, y sin querer ser dramática, cerraría mi participación diciendo que si nosotros no hacemos algo, si no podemos revertir esta tendencia del desplazamiento de las lenguas indígenas, del desprecio que se siente hacia el uso de las lenguas indígenas, estamos condenados a que a partir de mediados de este siglo, probablemente el 50% de las lenguas que se hablan en México se dejen de hablar, porque la mayoría de las personas que las hablan son personas mayores de 50 años. Entonces, con eso cierro mi participación por esta parte. Muchas gracias. Y subrayar que con esa pérdida no pierde una comunidad, sino pierde una república, porque es parte de nuestra identidad también como nación, ¿no? Le pediría a Luis Gerardo sus palabras de cierre. Luis Gerardo, por favor. Yo quiero hablar acerca de 2 logros y tres retos. Primero, ver que en CONAFE se está desarrollando el multigrado como una fortaleza. ¿Y qué quiere decir esto? Porque en el multigrado conviven estudiantes de diferentes grados, de diferentes niveles, y también conviven diferentes lenguas. Se aprende en un ambiente multilingüe, ¿sí? Se aprende a partir de el estudio y el aprendizaje de la lengua materna. Eso, para mí, considero que es uno de los principales logros. Y el otro es que en CONAFE se sigue construyendo y afinando el modelo ABCD, que propone el aprendizaje por cuenta propia, aprender a aprender. Entonces, esa es una herramienta muy fuerte que ayuda a quien quiera aprender a estudiar un tema que le agrade y a desarrollarlo con el apoyo de un tutor.
Y en cuanto a la cuestión de los retos, de los desafíos, en CONAFE, uno muy concreto es, queremos lograr que en todas las comunidades indígenas esté un LEC bilingüe, un LEC que domine la lengua, la variante de la comunidad. Entonces, si logramos eso en cada uno de nuestros servicios educativos, entonces estaremos garantizando la comunicación y el trabajo intercultural bilingüe a partir del ABCD. Otro de los retos, desde luego, es abatir la tradición de castellanizar. Necesitamos alfabetizar la lengua materna. Hay ejemplos de LEC, de instructores que han aprendido la segunda lengua y que poco a poco, el español, y que poco a poco esta lengua ha eliminado o disminuido su lengua materna. Es algo sustractivo. Y otro reto importante es hacer que en las comunidades indígenas sean los propios hablantes, sean las comunidades quienes elaboren los materiales que van a consumir ellos. Es decir, ¿quién mejor que los hablantes de una determinada lengua para proponer mitos, leyendas, parte de su cultura, y que esos materiales sirvan para leer, para escribir en los servicios de CONAFE? Entonces, este es uno de los retos interesantes. Desde luego, habría que ver que los materiales que tenemos, las unidades de aprendizaje, estos libros, sean cada vez más pertinentes y retomen la mirada de los pueblos indígenas. Yo cerraría con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues creo que podemos pedirle ahora al maestro Natalio, por favor, Natalio Hernández, su participación de cierre. Y cambiar Paquilisli, Tepachtiani Varona, con mucho gusto, maestra Varona. Yo quisiera partir del dramatismo que expresa Margarita. Más bien, yo quiero ser optimista. Yo creo que parte de este optimismo como un desafío frente a la posible pérdida de las lenguas en 50 años, yo lo veo con optimismo si trabajamos en esta perspectiva que nos plantea este segundo encuentro nacional de salas de lectura. Necesitamos trascender de la resistencia a la creatividad. Y yo ubico este evento y este proyecto de salas de lectura en esta perspectiva, ¿no? De la perspectiva de promover la lectura como un gozo, como un disfrute, ¿no? Yo estoy convencido de eso, ¿no? Entonces, creo que para enfrentar este reto tenemos que sumar esfuerzos y ese es el espíritu que anima mi participación como representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Necesitamos establecer a partir de ahora un programa de vinculación, una estrategia de vinculación entre la Secretaría de Cultura, el INALI, el CONAFE. Yo insisto en la Dirección General de Educación Indígena, que tiene mucha experiencia, muchos materiales. Hay más de 60,000 maestros bilingües trabajando en zonas indígenas y pueden ser los agentes promotores, los animadores de este maravilloso programa nacional de salas de lectura, ¿no? Entonces, establecer un sistema de vinculación para apoyar las salas de lectura en zonas indígenas, ¿no? Entonces, ese sería mi primer punto como reto o como una acción concreta para revertir el proceso de pérdida, de posible pérdida de nuestras lenguas, ¿no? El otro punto, que también yo lo veo como un reto, como un desafío para el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica es un proyecto consolidado, es, creo yo, una de las instituciones culturales
muy consolidadas dentro del proyecto de nuestra nación, ¿no? Y es tiempo ya que se abra a una literatura multilingüe, ¿no? Y esto lo planteamos Carlos Montemayor desde principios de siglo. Carlos Montemayor y yo, como promotores de la literatura contemporánea en lenguas indígenas. Y dijimos desde hace 20 años, en este siglo no se puede seguir alentando una literatura mexicana solo en español, porque somos una nación multicultural y plurilingüe. Y esto fue dicho desde la reforma del 94 en su artículo 2. Y hoy se establece en el artículo 2 este reconocimiento de que somos una nación pluricultural. Entonces, nuestra editorial, nuestra casa editorial emblemática frente al mundo tiene que reflejar esto. Una literatura mexicana multilingüe, no solo en español. Decimos que es literatura mexicana, pero todo está en español. No es posible ya caminar por este sendero. Hay las condiciones para que el Fondo de Cultura Económica inicie un proyecto editorial multilingüe con 2 líneas: literatura para niños y literatura para adultos, jóvenes y adultos, ¿no? Yo creo que hay condiciones no para trabajar una antología, sino para trabajar textos por diferentes lenguas para niños. En la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, desde hace 10 años, iniciamos una colección que le llamamos Los Colores del Maíz, y son 5 títulos. Y estos 5 títulos los ha reproducido la Comisión Nacional de Textos gratuitos, ¿sí? En muchos miles, porque se han repartido estos libros para formar parte de la colección de las bibliotecas escolares, ¿no? Entonces, yo terminaría pues proponiendo también como una acción concreta que desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas nos sumamos a esta iniciativa, poniendo a la disposición del programa las 28 emisoras de radios bilingües que están en 17 estados y que tienen una cobertura para 35 lenguas indígenas. Yo creo que se puede trabajar un programa, nosotros estamos abiertos desde el INPI a sumarnos a este programa nacional de salas de lectura, poniendo la infraestructura y la experiencia. Son radiodifusoras que han venido trabajando desde hace más de 40 años. Tienen ya un oficio, una experiencia, y que podemos detonar más ampliamente el potencial que tiene el programa, ¿no? En esta perspectiva de que gocemos las lenguas nuestras, ¿no? Pues como Margarita ha reiterado, a nivel discursivo suena muy bien, pero ¿cómo hacer que la gente disfrute estas lenguas? Otra vez, desde la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, con el apoyo de la UNESCO, desde el año de 1997, trabajamos por 5 años el recital Fiesta de la Palabra, Canto a la Diversidad. Y lo único que hacíamos era invitar a un poeta para que leyera su texto, a un narrador que leyera su texto, a un cantante que interpretara canciones en su lengua, y tuvimos bastante éxito, sin necesidad de un discurso previo de decir que tenemos una gran riqueza, sino vivir esa riqueza, ¿no? Y esto creo yo que ayudó mucho en el caso de los escritores en lenguas indígenas a empezar a visibilizar la literatura contemporánea en lenguas indígenas, ¿no? En fin, y junto con esta estrategia de vinculación y de apoyo interinstitucional, establecer un programa de acompañamiento y seguimiento, ¿no? Y esto lo podemos hacer nosotros, por ejemplo, desde los albergues escolares. El INPI tiene alrededor de 600 albergues escolares en diferentes estados de la República, donde los niños que van a la primaria o los jóvenes que van a la secundaria tienen alimentación y hospedaje de lunes a viernes, ¿no? Y entonces desde allí podemos empoderar y apoyar esta iniciativa de las salas de lectura.
Pues yo con estos comentarios les agradezco, de verdad, felicito al Programa Nacional de Salas de Lectura, que coordina, entiendo yo, la maestra Sofía Trejo, a la directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, que no tenía el gusto de conocer. Yo me quedo con el entusiasmo que siento que ha abanderado desde la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, porque es necesario, ¿no? El día que logremos que los niños disfruten las dos lenguas, en la lengua de su comunidad y en el español, habremos de celebrar todos juntos la diversidad como riqueza de la nación. Muchas gracias. Tlazocámatl. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues creo que el reto está ahí y creo que la clave es esa, la estrategia de vinculación. Tomamos la palabra a las propuestas de todos ustedes. Para nosotros es algo riquísimo y algo que seguramente va a avanzar. Llevamos lo que usted... su inquietud con relación a las publicaciones del Fondo de Cultura directamente, pero creo que si armamos esta estrategia de vinculación, será en esa mesa de trabajo, en ese trabajo conjunto, donde aprovechemos lo que ya existe y lo distribuyamos, aprovechemos desde luego, ya decimos que sí, y damos de brincos. Ya vi a Sofía que también ya lo celebró, lo de las emisoras de radio comunitarias, porque sabemos que es, y así como usted dice, es el sonido, el canto de las lenguas que puede llevar la literatura hasta todos los rincones, aún en la gente que a lo mejor nunca se va a acercar a la lectura porque no es para todo, o sea, no todo el mundo le gusta, pero ya con que la escuche, mientras hace sus trabajos cotidianos, creo que estaríamos ya del otro lado. De verdad, muchas gracias a los tres, a Margarita por su participación, a cada uno de ustedes, porque ha sido una mesa muy rica. Creo que se cumplió con creces los requerimientos de esta mesa. De verdad, muchas gracias. Perdón, Margarita, por favor. Perdón, yo nada más rapidísimo quiero hacer un comercial. A partir del 9 de agosto inicia la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Va a ser tanto transmisión en vivo en el Centro Nacional de las Artes, como a través de Facebook en nuestras redes sociales. Entonces, los invitamos a que participen. Ese era el comercial que quería hacer. Perdón. Y tu comercial lo escuchamos para que en el programa que tenemos del área de fomento a la lectura, que se llama República de Lectores, para que Sofía también te vincule con los compañeros que llevan el programa y ustedes también tengan una participación ahí y puedan informar de lo que están haciendo. Entonces, arranquemos esta estrategia de vinculación a partir de ya. O sea, no es necesario ni una firma, ni un acuerdo formal. Creo que coincidimos aquí los cuatro aquí presentes, así que vamos hacia adelante en esta vinculación para el rescate y para subrayar que somos un país multicultural y diverso. Muchísimas gracias por su participación y hasta muy pronto. Hasta Mostla, Mía Tlazocámatl, Noche, Namejuantzitzi. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Y en la medida de lo posible, quédense en casa leyendo, todavía. Gracias.